Bien, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. No sin antes, voy a pedir que pueda abrir su Biblia ahí mismo en Levítico, capítulo 19. Vamos a leer, por favor, hermanos. Levítico, capítulo 19. Solamente vamos a leer 4 versículos. Levítico 19, por favor, hermanos. Y solamente leemos los primeros 4 versículos. ¿Me sigue con su vista, por favor? Después oramos a nuestro Dios. Si hay pequeños para ir a su clase, lo pueden hacer después de esta lectura, de manera ordenada, para que podamos orar juntos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Los chicos pueden pasar a su salón de manera ordenada. Y voy a pedir que ahí a la par en su Biblia, mientras los pequeños pueden pasar a su salón, podamos abrir ahora en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor, y hacer esta lectura también. Primera de Pedro, hermanos, por favor. Capítulo 1. Y leemos juntos, por favor, del versículo 13 al versículo 20. Y en esta ocasión vamos a hacerlo de manera unida. Por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 20. Por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias porque sin duda en esta hora nos das la oportunidad nuevamente, Señor, de poder unirnos en este santo lugar. Santo, Señor, porque tu presencia lo hace santo. Gracias, Padre, por el espacio que tenemos hoy día, por la oportunidad que nos concedes en esta hora de escuchar tu palabra. Te rogamos que abran nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, que todo nuestro ser esté atento a tu palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que quites, Señor, y desarraigues de nuestras vidas, si en alguna de ellas existe algún objeto distractor, apártalo de nuestra vida. Y mantén, Señor, en cambio nuestros ojos, nuestra mente y corazón atento a tu palabra. Y, Señor, solamente te pido dirección, iluminación con tu divino Espíritu para que yo, Señor, pueda compartir palabra tuya. Que lo que compartas sea solamente palabra, Señor, que provenga de ti, Señor, no palabra humana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser claro, entendible, Señor, y que predique con denuedo, Señor, tu palabra.
Estamos en tus manos y en este tiempo, Señor, dejamos pues este espacio para que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, un mes más, ¿verdad? Gracias a Dios. Un mes más y se acaba el año también. Bueno, 2 meses contando ¿verdad? Y gracias a quién, solamente a Dios. Y gracias a Dios que hoy ya también podemos gozar de muchas bendiciones más en nuestra vida. A través del cuidado, hoy nos podemos saludar ya, gracias a Dios, ya sin temores, ¿verdad? Entonces, poco a poquito Dios va a ir restaurando nuestras vidas también. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo importante que es de lo ordinario a lo extraordinario. Hemos hablado ya en el estudio bíblico algunas situaciones que hemos compartido. Pero tiene que ver mucho esta palabra. Si se fija usted en lo que hablamos y leímos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay una palabra importantísima en nuestra vida. No solamente como creyentes y como hijos de Dios, sino como ese pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué decía Levítico 19? ¿Ser qué? Santos, ¿por qué? Porque yo soy santos. ¿Quién dice? Nuestro Dios. Pedro, ¿qué dice? ¿Qué dice Pedro? También, sed santos, porque yo soy santo. Así que, hermanos, podemos nosotros quizás empezar a recordar, bueno, es que en el Antiguo Testamento era algo, eso ya pasó. No, hermanos, era así una sombra y anunciaba algo que se hace manifiesto en el Nuevo Testamento en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y nos llama ¿a qué? A la santidad. ¿Qué tiene que ver esto con que personas ordinarias podamos ser extraordinarias? O que cosas ordinarias sean ¿qué? Extraordinarias. Precisamente es eso. Cuando pensamos en la santidad, hermanos, ¿qué se nos viene a la mente? 2 palabras nada más, díganme. ¿Qué piensa usted cuando le hablan de la santidad? Hermano, hermana, tiene usted que ejercer la santidad. Es llamado a ser santo. ¿Qué le viene a la mente? 2 palabras. ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo? La obediencia pudiera ser, pero recordemos que todo eso no es por obras. La santidad va a ser completa hasta que Cristo ¿qué? Venga por su iglesia. Es un proceso, sí, pero somos partícipes en esta tierra, en este peregrinaje. Decía ahí, ¿quién decía? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Que somos peregrinos. A ver, recuerden, o vean la Biblia. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es, hermanos? ¿Si estamos ahí? Y si invocáis por Padre, dice, aquel que dice ¿qué? Que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos como en temor todo el tiempo de ¿qué? De vuestra peregrinación. Es decir, hermanos, es un proceso del cual nada tiene que interrumpir la santidad. Somos llamados a ser santos. Quizás, hermanos, cuando vemos los atributos de Dios, cuando vemos que Dios es santo, ¿se acuerda de Isaías? Lo que predicamos hace un mes. ¿Sí? ¿Cómo Isaías vio a Dios? ¿Cómo? Ay, hermanos, me regreso a otro tema más, otros temas más. Isaías capítulo, ¿qué era? 6. Dice Isaías, vi, ¿a quién? A Dios. ¿Cómo lo vio? Sentado en su trono. Alto y qué? Y sublime. Y vio una visión, la majestad de Dios. Y más adelante dice, ¿qué
que vio a querubines, a ángeles diciendo y clamando, Santo, Santo, Santo. Eso es lo que vio la santidad de Dios. Un atributo es la majestad de Dios, atributo incomunicable que le corresponde solamente a ¿quién? A nuestro Dios. La majestad de Dios. Dios es majestuoso, pero también vio que su santidad en ese trono alto y sublime, porque los querubines y los ángeles cantaban, Santo, Santo, Santo. Otros atributos, hermanos, que podemos ver en Dios es su grandeza, su bondad. Y cuando hablamos de esas virtudes de Dios, podemos capturar de manera inmediata, decir, Dios es grande, Dios es bueno y bondadoso, ¿verdad? Es sencillo hacerlo, pero cuando hablamos de Dios Santo, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? De ese Dios Santo. Si hablamos que Dios es santo, ¿cómo lo percibo? ¿Qué significa para mí que Dios sea santo? Limpio, pureza, nos viene a la mente, lo asociamos regularmente con la pureza. ¿Con qué más, hermanos? Yo decía hace rato en la Escuela de Formación Cristiana, nosotros somos pecadores, ¿sí? Enseñamos algo acerca de las herejías, de las sectas heréticas, y decíamos, estos movimientos que no profesan a Jesucristo como Salvador son autosotéricas, es decir, profesan y enseñan que la salvación es automática, que el hombre puede salvarse a través de la fe meritoria, que el hombre puede hacer méritos para la salvación, ¿sí? Pero reconocemos hoy día que nosotros somos pecadores. Desde que nacemos venimos con el pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Dios, en su buen amor, misericordia, infinito amor inagotable, Él que dice, yo no quiero que mi pueblo perezca. ¿Se acuerdan del ejemplo de las hormigas, hermana Marce? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Se hizo como uno de ¿qué? De nosotros para anunciarnos una promesa. ¿Cuál era esa promesa? La salvación, la vida eterna a través de la salvación, a través de la gracia. Pero hermanos, nosotros como pecadores, ¿qué merecemos? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pregunto, hermanos, ¿Dios es justo? ¿Sí? ¿Y por qué entonces, si soy pecador, me ha salvado? Porque también es misericordioso. Es misericordioso. Por su gracia. Una pregunta más. Si Dios no hubiera tomado la condición de siervo en Jesús y nos hubiera dejado a nuestra libertad, ¿hubiera sido justo? Sí, porque lo merecíamos. Claro que sí, porque lo merecimos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero aquí no estamos contradiciéndonos, hermanos. Dios es misericordioso, pero puede seguir siendo justo. Y por gracia del mismo, que no se arrepiente de lo que hace, entonces, hermanos, hoy podemos decir que la santidad de Dios la reconocemos sí por la pureza, pero por la justicia de Dios también, por su justicia, porque tenemos un Dios más que ¿qué? Más que justo. Esa es la gracia de Dios. Usted será un pecador, seguirá participando del pecado, quizás ha escuchado de la palabra de Dios, a lo mejor es de familia cristiana, de cuna cristiana, y la palabra de Dios ciertamente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y tu casa. Pero nosotros no tenemos por qué echar eso como tomarlo como a la ligera. Ciertamente la salvación no es por obras, dice Efesios, dice Pablo, pero la fe tiene que dar resultados. La fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Las obras no van a ser peritorias para la salvación, pero nuestra fe tiene que dar resultados de esa fe misma. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, entonces la asociamos
exclusivamente con la pureza y con la justicia de Dios. Pero la santidad o ese Dios santo va más allá de lo que podemos asociar, de ese Dios puro y justo. La santidad de Dios va más allá de eso, hermanos. Es decir, no es el significado principal o primario de la santidad. En el hebreo, la palabra santo se traduce como la palabra kadosh. Y en el Nuevo Testamento, la palabra es hagios. Y significa santo o santidad. Pero va más allá todavía, hermanos. Por ejemplo, kadosh. Kadosh quiere decir algo sagrado. Yo espero que esté apuntando. Kadosh, algo sagrado. Algo consagrado. Dedicado. Kadosh con K. Ese es en el hebreo, kadosh. Algo sagrado, algo consagrado y dedicado. Eso es el significado de la santidad. Pregunto, hermanos, ¿Dios es sagrado? Claro. ¿Ha sido consagrado Dios en la persona de Jesús? También. En el Nuevo Testamento, la palabra hagios también tiene que ver con la consagración. Tiene que ver con algo consagrado y algo sin culpa. ¿Sí? Ahora, hermanos, aunque tanto el hebreo como el griego, los significados se parecen, también hay una distinción, una diferencia en la palabra santidad. El primero es separación. El primer significado de la santidad es separación. Tenemos, hermanos, que entender que cuando hablamos de la santidad, entonces, estamos hablando de una distancia que existe entre Dios y sus criaturas. Ciertamente nosotros somos llamados a la santidad, pero jamás alcanzaremos la santidad al nivel de ¿quién? De Dios. Porque Dios es puro. De hecho, Él es no creado. Él es autoexistente. ¿Sí? Y Él es santo solamente 3 veces. Cuando afirmamos esa separación, ese Dios santo, estamos reiterando pues esa diferencia que hay entre el Señor Dios Todopoderoso, el Dios Santo Majestuoso, y nosotros, como criaturas suyas. Es una majestad trascendente, hermanos, que nos indica la superioridad de Dios. Y esa superioridad de Dios hace que nosotros como hijos de Dios entendamos que solamente Él es digno de ¿qué? De alabanza, gloria, honra y honor. Solamente Dios. ¿Sí? Pero a veces queremos escuchar, hermanos y hermanas. Decíamos hace un rato, nuestros oídos están muy atentos cuando hay bonitas voces, cuando hay ¿qué? Buenas palabras, cuando hay buena forma de hablar, cuando queremos escuchar lo que nos agrada escuchar, lo que queremos escuchar. Y decimos, o hemos escuchado, tú puedes hacer esto, de esto que estás haciendo lo puedes hacer mejor, esfuérzate y lo vas a hacer. Y claro, se puede, pero si reconocemos de quién vienen las fuerzas. Había hace mucho tiempo contado una historia. Un pequeño, un niño, unos 10 años más o menos, iba con su padre a subir una montaña, senderismo, pero de pronto tenían que subir una roca, una piedra, y el niño quiso hacerlo solo, y empezó a empujar la roca, empezó a empujar la piedra con sus fuerzas, y la piedra se venía otra vez para abajo. La sostenía, alcanzaba con sus fuerzas, y volvía otra vez. Y el niño, iba con su padre a decirle, papá, no he podido subir esta piedra. Y el consejo del padre fue usa todas tus fuerzas.
otra vez. Y otra vez, esforzándose él con sus propias fuerzas, empezó a querer subir la piedra de la roca, le empezó a querer subir y se venía para abajo. Y otra vez, así 3 o 4 veces, lo doble que hizo la primera vez. Volvió con el padre y le dijo, no logro subir la roca. El padre, el mismo consejo, usa todas tus fuerzas. Pero papá, ya ocupé todas mis fuerzas, ya me estoy cansando, ya no puedo más. ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué es lo que ve usted aquí, hermano? Por ahí va. El niño escuchó, usa ¿qué? Todas tus fuerzas. Pero nunca le pidió ayuda a su padre. Cuando fueron entonces los dos juntos, el padre empezó a ayudarle al niño. Con trabajo los dos empezaron a subir las fuerzas. Y le dijo el padre, ¿ya ves? Te dije que usaras todas ¿qué? Tus fuerzas. ¿De quién dependía el niño? Del padre. Él solo no iba a poder. Así no pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. A veces queremos hacerlo nosotros todo. Y queremos usar ¿qué? Nuestras propias fuerzas. Te dicen o le dicen, hermano y hermana, perdóneme, usted puede hacer las cosas extraordinarias. Pero si usted no reconoce de quién vienen sus fuerzas, si usted no usa todas sus fuerzas y reconoce de quién vienen las fuerzas, entonces no podrá hacer nada. Juan 15 dice la palabra de Dios que como los pámpanos somos nosotros y la vid, ¿quién es? Jesús. Si permanecemos en Él, ¿Él en quién? En nosotros. ¿Sí? Su palabra en nosotros. Pero dice la palabra, separados de mí, nada que podrás hacer. Así que, hermanos, somos llamados, hermanos, a trascender a través de las fuerzas de nuestro Dios. El otro significado de la santidad, hermanos, tiene que ver con la grandeza de Dios, pero también con nosotros, como pueblo suyo. Dios es otro, diferente a nosotros en su gloria. Cuando leímos Efesios 2, 8, 9, dice, por gracia sois, ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es que, ¿don de quién? De Dios. No es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Solamente Dios recibe la honra y la gloria. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Leyó el Levítico, hermanos? 19. ¿Qué dice el versículo 1 al 4? Por favor, recuerden esa parte porque ya había cierto que se me olvidan las preguntas. Levítico 19, del 1 al 4. Despacio, por favor, hermanos, leamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Hasta ahí. Jehová habló a quién? A Moisés. Y le dio una indicación, le dijo, ¿habla a quién? A toda la congregación de qué? De Israel. Hermanos, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe quién es el Israel de hoy? Para Dios, ¿quién era Israel? Su pueblo elegido. Gracias, hermano. Hoy día, ¿quién es el Israel de hoy? ¿El pueblo qué? Elegido. Nosotros como pueblo qué? Escogido. Gracias, hasta ahí. Siguiente versículo, hermano, por favor. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Un mandato. No temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y no volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de función, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Fíjese bien. Hay un mandato de Dios. Sed santos, porque ¿qué? Yo soy santos. Hermanos, yo no sé, pero actualmente, por ejemplo, hoy en la directiva,
tenemos algunos trámites, ¿no?, que hacer. Por ejemplo, ayer mandamos una carta y tenía que ir la firma de la directiva para que tuviera validez, la firma de alguien, ¿no?, para que el consistorio la pueda recibir como válida. Si yo meto una carta nomás como pastor, a lo mejor me la reciben, pero si es algo que tiene que ver con la directiva, yo no puedo tomar decisiones por mí solo. Tengo que tomar en cuenta a quién, a la directiva. ¿Sí? Entonces, hermanos, tienen que ir firmas para ser válidos. Cuando usted hace un trámite, tiene que ir firmado por alguien, por el director, subdirector, de un gerente, tiene que ir firmado para que tenga validez o un sello. Este mandato dice: sed santos porque yo soy santos. Y luego termina diciendo: yo, Jehová, ¿qué? Vuestro Dios. ¿De quién está firmando ahí? Dios mismo. ¿Sí? Y viene otro mandato más, acerca de honrar ¿a quién? A los padres. Un mandato con promesa. Y luego aguardar ¿qué? El día de ¿qué? De reposo. ¿Sí? Cuando la Escritura se refiere a objetos santos, ¿a qué se referirá, hermanos? Objetos santos. Algo consagrado, algo separado. Por ejemplo, esta consola, la silla, las bocinas, en su momento, ¿qué fueron? ¿Sabe lo que se hace en la Santa Cena? Se compra pan Bimbo, jugo ¿qué? Jumex y ¿qué más? O el ¿cómo le llaman el otro? Del Valle, ¿no? El otro es. O el Boeing. ¿Eso es de qué? Son marcas. ¿Pero qué se hace en el momento de la Santa Cena? Se consagra de su uso común al uso sacramental. Se separa de ese uso común. ¿Objetos qué? Sagrados. Hermana y hermano, en su hogar usted debe tener objetos sagrados. ¿Sí? ¿Qué sería un objeto sagrado en su hogar? ¿La qué? La Biblia. ¿Qué más? ¿Quién dijo celular? No. Objetos ¿qué? Sagrados. Pero también, hermanos, se refiere la santidad a un tiempo santo. En su hogar, hermano y hermana, tiene que tener un tiempo santo. ¿Quién tiene tiempos santos en su hogar? Levante la mano. Ok. ¿Cuánto tiempo es su tiempo santo? ¿Media hora? ¿Una hora? Amén. Gracias a Dios, hermanos. Ya a veces nosotros nos quejamos por cuántos minutos. 15, 10 o 20 minutos. ¿Verdad? Tiempo santo. Pero también la santidad se refiere a un pueblo escogido, un pueblo ¿qué? Santo, al cual pertenecemos usted y yo. Es decir, cuando se refiere esta palabra santidad a objetos santos, a un tiempo santo y a un pueblo santo, se está refiriendo a que han sido separados, consagrados, hechos distintos a lo demás. Hechos distintos por la mano de Dios. Y la mano de Dios está ¿sobre quién? Sobre su pueblo. Sobre esos objetos santos, sobre ese tiempo santo y sobre ese pueblo santo. Por ejemplo, hermanos, ¿se acuerda cuando Dios llamó a Moisés? ¿Sí? ¿Qué hubo en esa ocasión? Una zarza ardiendo. Y Dios le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás, o el suelo que estás pisando es ¿qué? Santo. Hermano, quiero preguntarle, ¿tiene algo en su corazón que usted considere común, ordinario, y que anhele con todo su corazón que sea algo extraordinario en su corazón? ¿Sí o no? Si no, pues aquí termino ya el mensaje. Si no hay nadie que anhele cosas extraordinarias, aquí terminamos. ¿Para qué seguir más? Todos tenemos algo que Dios queremos que convierta y transforme. Yo el domingo pasado le dejé una tarea pequeña. ¿Se acuerda? ¿Qué era esa tarea? ¿Quién? Ver quién era, ¿qué? Onésimo.
¿Dónde estaba Onésimo? ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? ¿Sí lo encontró o no? O lo ponemos así como Canal 5, se busca Onésimo. ¿No? Vaya Filemón, por favor. Espero que sepa dónde está Filemón, porque si no encuentra a Filemón no va a encontrar a Onésimo tampoco. Sigo compartiendo el mensaje, pero quiero que vea, Onésimo era un ¿qué? Un esclavo. Y no era ante los ojos de alguien, no era de buen ¿qué? Testimonio. No era bien aceptado. Pero Pablo le dice a Filemón que reciba ¿a quién? A Onésimo. A ver, léame ese pasaje, por favor. Filemón, ¿quién lo tiene ya? Filemón. Por favor. Bueno, Pablo pide un favor para Onésimo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso, ahora te lo envío de vuelta, y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia, pero no haré nada sin que estés tú de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre, solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como un miembro de la familia del Señor y no como cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. ¿Le sigo el paso? Está bien. Primer punto. Era un siervo a los ojos de Filemón, un siervo ¿cómo? Inútil. ¿Un esclavo qué? Inútil. Para eso era Filemón. Así lo percibía Filemón. Sin embargo, Pablo dice, ahora ¿qué dice? Ya no va a ser un siervo inútil. ¿Ahora qué va a ser? Como un hermano muy querido. Dice, sé que por un tiempo, sé que se alejó de ti, pero ahora te pido que lo recibas porque va a ser como un hermano querido. Te va a ayudar. Vuelvo a preguntar, hermanos, en su hogar, en su vida, en su corazón, ¿hay algo que usted anhele con todo su corazón que Dios transforme de ordinario a extraordinario? ¿Habían escuchado esto? ¿Sí o no, hermanos? Puede ser un familiar. Pueden ser los hijos, su vida espiritual de los hijos. ¿Qué es lo que hizo que el lugar donde estuviera la zarza y estuviera Moisés fuera santo? La presencia de Dios. Y aquí es donde yo le quiero afirmar algo, hermanos. ¿Cómo está presente Dios en su vida? Está presente Dios en su vida de manera que usted pueda dar testimonio a sus hijos. A aquella persona o aquella cosa que usted anhela que sea convertida y transformada por Dios. O solamente lo tiene presente. Porque hay una diferencia entre tener presente en la presencia de Dios. Tener presente a Dios. Yo no puedo tener presente y decir, sí, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero puedo dar evidencia de que saliendo de aquí soy infiel
soy grosero, me mezclo con costumbres, tradiciones paganas, decíamos hace rato, y para mí y muestro inestabilidad, indecisión, ¿verdad? Temperamento flemático y sanguíneo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre tener presente a Dios y otra cosa importante, tenerlo presente de una manera especial en mi corazón. ¿Cómo lo tengo presente a Dios? Lo que hizo que el lugar donde estuviera Moisés y en esa zarza fuera santo, no fue solamente la presencia de Dios, fue la presencia de Dios de una manera especial en ese lugar, haciéndolo santo. Por eso, hermano, si yo anhelo alguna situación, circunstancia que esté pasando, sea convertida, transformada por Dios, si mis hijos están desviándose por el camino, y aunque son de la promesa, yo anhelo que sean convertidos otra vez, que Dios sea tocando sus corazones y vueltos a Él otra vez, yo debo de hacer algo importante. Ser santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Ejercer qué? La santidad. Pero pastor, soy imperfecto, soy humano, soy falible. Sí, la santidad es un proceso continuo de andar en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, decía Pedro. ¿Sí? Versículo 17 del capítulo 1 de esa primera carta de Pedro. Hermanos, fue la cercanía de lo divino, fue la cercanía de Dios lo que convirtió lo ordinario en extraordinario. ¿Qué tan cerca está de Dios usted, hermano? Hablamos entonces de objetos santos en el hogar. Quiere que sus hijos sean santos, su esposo, su esposa, su familiar. Hablamos de un tiempo santo. ¿Cuánto tiempo le está dando de calidad a Dios en su hogar, en la oración? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar en la casa de Dios? Dice la palabra de Dios. Es mejor, ¿qué dice? ¿Un día en qué? En tu casa, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Y termino, hermanos, con lo siguiente. Para que nosotros podamos ejercer la santidad, a veces es importante ejercer 3 cosas. Número 1, la paciencia. Ejercer paciencia. Pero pida a Dios que le ayude a ser paciente. Si usted le pide a Dios paciencia, le va a dar más casos para que usted ejerza la paciencia. Y si no pide dirección a Dios, le va a mostrar más casos de impaciencia. Así que somos llamados a tener esa paciencia que Cristo tuvo y ejercerla y desarrollarla como primer punto para ejercer la santidad. Hay veces que situaciones se presentan en la vida y nos hacen debilitarnos, afligirnos. Hay tormentas, hay aflicciones, pero ahí es donde tenemos que pedir fortaleza a Dios. Esa es la segunda cosa, el segundo punto. Primero, paciencia, después, fortaleza. Es decir, hermanos, tener fortaleza es saber a dónde ir o a dónde acudir cuando nos hallamos en tormentas. ¿A dónde va a acudir cuando se halla en tormenta? Eso es tener fortaleza, saber a dónde acudir y a quién acudir. Y sobre todo, el último punto, 3, termino con esto, hermanos. Constancia. Debemos tener, hermanos, claro el camino para conducirnos en esta peregrinaje, en esta vía de peregrinaje. Y mantenernos, hermanos, firmes en la tarea. Hermanos, debemos de mantenernos constantes
hasta concluir lo que hemos tenido por tarea. No se vale, hermanos, decir, no puedo más. No se vale bajar la guardia. Mire, termino con esto. Me gusta mucho a mí el box, verlo, nomás verlo. Si no va a decir, ay, a ver si es cierto, no. Había un hombre en la historia del boxeo que se llamó Mohamed. Ajá. Y este hombre era uno de los mejores boxeadores. Se cuenta la historia que en una de las últimas peleas, él ya estaba casi por tirar la toalla, ya no podía más en esa pelea. En el 12º round, que es el último round de una pelea, le dijo a su entrenador, ya no puedo más. Y el entrenador le dijo, solo te pido un favor, párate y sal. No, ya no puedo más, ya no. 3 veces le dijo eso, solamente hazme ese favor nada más, párate y sal. Ahí va todo desguanzado. Y se paró en el centro del ring. Y en ese momento, el contrincante ya no salió. Eso marca la diferencia cuando nos ponemos de pie en medio de la adversidad. Pedimos fortaleza y nos mantenemos como constantes. Él concluyó que los 2 cerramos, el otro no. ¿Qué pasa si el entrenador, bueno, ya no puedes, ya tira la toalla? ¿Qué podría pasar? O un empate o gana el otro. Pero eso marca la diferencia, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Y no para vanagloria, sino para dar una vida de testimonio. Y es Dios, hermanos, quien hace que de nosotros lo ordinario, personas que extraordinarias. Con Onésimo lo hizo Dios. ¿Sí? Usted tendrá su esposo, sus hijos, su esposa, su familiar, lo que tenga. Pero ejerce esos 3 puntos. Paciencia, ¿qué más? Fortaleza y constancia en la vida con Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Y si Dios hace cosas extraordinarias en nosotros, respondamos de qué manera, de manera también extraordinaria. Demos de más para nuestro Dios. Amén. Padre soberano, te damos gracias por tu grande amor y misericordia y por tu fidelidad. Y gracias, Padre, porque sin duda nos permites hoy entender tu palabra, Señor. Recordar, Padre, que eres tú quien nos ayudas a hacer cosas mejores, a hacer mejores las cosas, Señor. Que las fuerzas solamente provienen, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, a ejercer la paciencia. Ayúdanos a pedir fortaleza, a saber a dónde acudir y a quién acudir cuando nos hallemos en tiempos de prueba, adversidad o tormenta. Pero sobre todo también ayúdanos, Señor, a mantenernos constantes hasta concluir el ministerio, la tarea que tú nos has encomendado. Por favor, Señor, queremos rogarte que nos ayudes. Somos seres imperfectos, sí, Señor, pero marcamos la diferencia pidiendo dirección, Señor, a ti y pidiendo tus fuerzas, porque sin ti nada podremos hacer. Ahora, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos en nuestras debilidades, porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestras debilidades. Que tu gracia, Señor, sea suficiente en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto más, hermanos. Vamos a pasar, por favor, para confirmar este mensaje. Cantamos juntos, hermanos, habiendo escuchado el mensaje que hemos compartido, que hemos escuchado y leído. Piensen en esa necesidad, piensen en su familia.